el monopolio, el oligopolio. La tercera metáfora con el dios Apolo, que representa la producción tecnológica y que se deriva en un exceso de producción, lo que implica una masificación de los productos y un gran exceso que por un lado se esperaba fuera algo positivo para los recursos humanos. Pero sin embargo, tenemos un revés, porque hay digamos que un buen montón de personas que todavía continúan siendo analfabetos digitales, por varios motivos, pero el más fuerte, el económico. Personalmente, de mi análisis, creo que el Paraguay ha pasado por la primera etapa de la metáfora económica. La artesanal todavía la tenemos, la industrial prácticamente la hemos saltado, y llegamos a la de la digitalización. Mezclando un poquito con la mundialización y la globalización, lo que me cabe es el análisis de cómo tenemos al Paraguay en este momento, para llegar a una sugerencia concreta a nivel de representantes internacionales que tal vez pudieran darnos una manito como ciudadanos universales. La globalización tiene como consecuencia la ubicación la desubicación de una gran parte de los recursos humanos y la ubicación de estos mismos en la llamada línea de la dignidad humana, por debajo, según lo decía el doctor Manuel Aguirre, creo que es el apellido, en la cual no debería darse, pero sin embargo es una realidad, por lo menos para nuestro país. Solamente Cordillera, por el momento, solamente Cordillera está beneficiado con el proyecto de una laptop para todos los niños. Y Cordillera no es todo en el Paraguay. Y como él lo dice, está la pobreza ya con una brecha muy profunda. Y a lo sumo lo que se puede hacer es crear un puente de tal forma que se evite el agrandamiento de la pobreza y a través de un puente llamado educación. Para nosotros dar derecho verdadero, real, tangible, sustentable a cualquier niño dentro de la próxima generación, tenemos que apostar fuertemente por calidad educativa. Por el otro lado, la mundialización, que afecta en especial a la economía. Se podría decir que tiene la capacidad de hacer desaparecer la mano invisible del Estado. Entonces hay una desregularización y tenemos el mercado de la libre competencia, en donde tenemos un buen montón de gente que también están por debajo de la marginalidad, de la línea ideal o imaginaria que esta mañana el expositor lo había delineado muy bien, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos que ya es ineludible para el mundo globalizado, para la biosfera, la mundialización, la globalización son dos eventos que ya no lo podemos negar. Lo que sobra es buscar alguna manera de que la inequidad sea la brecha contra la cual no podamos luchar al no poder construir el puente llamado educación. Entonces se me ocurre que a través de ustedes, ciudadanos universales, amantes de los derechos humanos, tal vez se podría de alguna manera hacer un estudio acabado, y mi propuesta concreta, teniendo en cuenta la economía de la producción, llegar a la internalización de las externalidades de la producción, recoger el producto de esta internalización de las externalidades y derivarlo, como lo dijeron en Copenhague en el 2005, a proyectos sociales proyectos de desarrollo social sostenible. Porque hablar de mucha historia es loable. El hombre necesita memoria. Porque imagínense ustedes si yo mañana tengo que... Doctora, ¿no puede concretar usted? Porque hay mucha gente que están levantando la mano y tenemos 10, 12 minutos más, por favor. Disculpe. Sí.
he concretado entonces. La pregunta es muy extensa, pero trato de responder de manera breve. Una cuestión fundamental, hay un libro que se llama El fin del trabajo humano, un libro preocupante de Jeremy Rifkin, americano, que ha descrito desde otro punto de vista de la óptica, porque él dice: yo defiendo el capitalismo, por eso hay que crear un capitalismo más justo. Para mí es una contradicción, pero en términos inteligentes, él como defensor del sistema, y de esto estoy hablando de hace 12 o 13 años, ya decía que el capitalismo, por la vía que había elegido, iba el mundo a un hecatombe, porque él decía que el maximizar los lucros y las ganancias hace que cada vez los costos laborales sean menos para que aumenten la ganancia. Al haber cada vez costos menores laborales, cada vez hay gente con menos trabajo. Hacia el impulso de la tecnología, teníamos que una sociedad muy desarrollada, pero cada vez, lo dije yo en la exposición, con mayor cantidad de pobres y marginados. Entonces, para responder a esta contradicción, Rifkin proponía, digamos, lo que él dice era clave y es positivo. El trabajo humano es fundamental, y si no existe hay que inventarlo. O sea, ninguna sociedad puede subsistir si no se crea trabajo humano. Y propone que ya el trabajo no será el trabajo tradicional, propone el tercer sector, el pago de los voluntarios, bueno, asegurándole a todo el mundo un ingreso. Esto es lo que decía Rifkin. Y esta es la diferencia entre la globalización desordenada y negativa y la mundialización que usted señala, que es crecer una sociedad más armónica y más justa. Otro elemento clave, si revalorizamos el trabajo humano, es la distribución de la riqueza. La riqueza existe, pero cada vez está más concentrada, cada vez es más desigual la distribución de la riqueza. Y eso depende de nosotros, depende de este Parlamento, de la política fiscal, de los impuestos. ¿Cómo puede ser que paguen, en el caso de Argentina, el IVA, el impuesto directo, y no paguen los dividendos de acciones ni la transferencia de capitales? Es decir, el gran capitalismo no paga impuestos, y el hombre que paga un salario tiene que... Los jubilados argentinos siguen pagando impuestos, porque después de un cierto nivel tienen una carga impositiva. Entonces, el otro esquema clave, primero, revalorización del trabajo; segundo, la distribución de la riqueza; tercero, yo estoy de acuerdo, la educación. Pero la educación, estas tres cosas no se pueden realizar: lo del trabajo, la distribución de la riqueza y la mejora de la educación, si no tenemos un Estado democrático y eficiente. Porque el Estado es el vehículo común de una sociedad, no tenemos otra forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar los Estados, mejorar la democracia, hacer la democracia más participativa, aumentar los controles sobre los dineros del Estado. Es imposible que la democracia conviva con sistemas institucionales de corrupción, y eso lamentablemente en todos los países. Ahora, yo quiero señalar que la educación solo no va a resolver el problema si no cambian también los otros niveles de estas cuestiones. La educación no va a resolver el problema si falta el trabajo. La educación no va a resolver el problema si se concentra la riqueza. De la Argentina se están yendo alrededor de 3.000 millones de dólares por mes de fuga de capital. Es trabajo de argentinos que se apropia una minoría y los manda al exterior. 3.000 millones de dólares. Y eso que el país no está en crisis, el país atraviesa un momento de bonanza. Esto demuestra este criterio depredador de los que manejan las grandes finanzas internacionales, que utilizan un país para crearle, para succionarle su riqueza y se llevan el dinero. Entonces, ¿qué educación vamos a poder hacer si los dineros públicos o la parte de esos dineros que corresponden al bien común son concentrados y expatriados por estas minorías? Entonces, vuelvo a repetir, la revalorización del trabajo humano, la distribución de la riqueza, la calidad de educación, también significa que mejoremos nuestra democracia, que tengamos estados más democráticos y más eficientes. Gracias, doctor. ¿Usted? Doctor Vergara. Muchas gracias. La esencia de este Congreso, el objetivo de este Congreso, y que sea el fruto que se deje de este Congreso esté al servicio del pueblo paraguayo y de la región del pueblo latinoamericano.
Y con la debida modestia, debo decir que los expositores de esta tarde hablan de los derechos económicos y sociales, de los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, etc. Y pareciera que nosotros en el Paraguay, y esto lo reclamo como paraguayo, no expresamos de que tenemos necesidad absoluta de la comprensión internacional y mundial acerca del derecho que tiene el pueblo paraguayo, el derecho al desarrollo. Y recojo con mucho entusiasmo la sugerencia del profesor y amigo Belisario dos Santos de latinoamericanizar los programas de derechos humanos. No se imaginan la alegría que siento de que un hermano de derechos humanos del Brasil venga y nos proponga esto, porque nosotros estamos luchando en el Paraguay por instalar el derecho al desarrollo que tiene el Paraguay, merced a que el Paraguay es el país más poderoso, más potente, más de mayor nivel de producción hidroeléctrica. Y tenemos una renegociación en curso con el Brasil, que evidentemente ha aumentado un poco en las regalías que todos conocen, pero el derecho a utilizar nuestros recursos naturales, de utilizar el 50% de los recursos que tenemos nosotros, es un derecho inalienable. Es la necesidad que se tiene de instalar eso para industrializar el Paraguay, para crear fuentes de empleo, de trabajo, etcétera, etcétera, donde ya cabe toda la especulación sobre los derechos de segunda, tercera y cuarta generación. Me pone muy contento porque evidentemente, si proviene de un compañero de los derechos humanos, a través del compañero Belisario, en el Brasil podrá repetirse hasta el cansancio también este derecho que tiene el Paraguay de utilizar sus recursos, el 50% de sus recursos, y no quedarnos en las formas jurídicas elaboradas en décadas pasadas, cuando la realidad internacional permitía posiblemente una suerte de geopolítica de las fronteras vivas, y donde el tratado que hicimos con el Brasil nos dejó en una situación de, lo mínimo que se puede decir, es de perplejidad y de no soberanía. No quiero dejar pasar la oportunidad para rendir un homenaje a la doctora Ligia, que en su momento y dentro de la bancada que intuía que había algo que no cuadraba en el año 73, y respecto a eso tenemos digitalizadas las sesiones del Congreso que acá se hizo en la sala de senadores, y está en los archivos de la Cámara de Senadores. Presentamos una digitalización de ese Congreso para su estudio. Y entonces, para resumir, ese derecho al desarrollo como derecho humano, sin negar los otros valores y pidiendo disculpas, porque yo no quisiera apelar solamente al derecho al desarrollo. Y esto lo dijimos con el profesor Udres hace un mes en la cátedra del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía. No queremos apearnos a los otros derechos, pero el pueblo paraguayo nos exige ese prisma, esa luz de latinoamericanizar los derechos humanos y hacer que la línea maestra que tiene actualmente la política exterior del Brasil, que consiste en la necesidad de una integración genuina con otros pueblos, nosotros apelemos a ese recurso, porque tenemos mucho que ganar mediante el aprendizaje y mediante un debate que se involucre en los sectores más progresistas de Brasil, ya que en el Brasil, y según lo dijo el compañero Dos Santos, existen sectores conservadores y evidentemente reaccionarios. Entonces, propongo simplemente que la distinguida mesa presente ahora
nos ilustre un poquito sobre esta cuestión del derecho al desarrollo como prioridad para el pueblo paraguayo, e invito a los restantes panelistas que intervengamos para orientar esta cuestión en el sentido de que, sin renegar de los derechos de primera o segunda inclusive generación, vayamos al tercer y cuarto del derecho al desarrollo de los pueblos y abramos el debate oportunamente para materializar este programa de derechos humanos a nivel de Latinoamérica, por la latinoamericanización, como lo dijo el distinguido amigo, del cual también esperaría una respuesta igual que la de esta mesa. Gracias. Este problema exige un abordaje amplio, que no lo vamos a hacer, pero vamos a solamente marcar ciertos aspectos. El punto 10 que yo marqué como tarea y desafío que tenemos, hablaba justamente de integración y desarrollo. Nosotros estamos acostumbrados, hablando de economía, a hablar de crecimiento económico. Y todo el montaje del sistema capitalista gira alrededor del crecimiento y no del desarrollo. Y esto es muy importante distinguir. El crecimiento económico es una necesidad imperiosa porque hay que ampliar la torta, porque se multiplica la población. Y el sistema económico tiene que tener capacidad para reproducirse a sí mismo, es decir, para responder mañana a las necesidades de la sociedad y al incremento creciente de nuevos trabajadores. Entonces el crecimiento económico es una sociedad, es una necesidad, pero siempre se ha dicho que el crecimiento económico no es suficiente. Es necesario plantearse un verdadero desarrollo. Hoy se mencionó a Joseph Stiglitz, cuestionando su referencia a las fórmulas del Fondo Monetario, etc. Pero hay que mencionar la otra dimensión de Stiglitz. Él dijo, fue uno de los críticos más duros del sistema neoliberal. Dijo, la globalización está produciendo efectos devastadores en la economía de los países pobres. Y la globalización, se habló de globalización, mundialización. Yo distingo esto. La mundialización es un proceso natural en la especie humana, porque simplemente nos vamos identificando como ocupantes de una nave espacial que se llama Tierra y somos responsables porque lo convertimos en un hogar común. Y la mundialización es esta comprensión de la unicidad del planeta Tierra. La globalización es el avance, la insurgencia de los mercaderes que utilizan este proceso de mundialización para los intereses económicos que ellos controlan, para los intereses financieros que ellos controlan. Y para controlar aún más, hoy invocan propiedad intelectual, de tal manera que van a utilizar toda la riqueza cultural de nuestros pueblos, van a apropiarse de los procesos productivos que ellos crean con la tecnología que incorporan, y entonces eso les pertenece con exclusividad. Y cuando nosotros tenemos que comprar, utilizar esa tecnología, tenemos que pagar propiedad intelectual. Entonces, el desarrollo, Joseph Stiglitz habló varias veces, necesitamos cambiar de rumbo. Pero uno de los pensadores económicos, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, de la India, es el que más ha avanzado con relación a una visión de desarrollo. Y él habla de desarrollo humano integral. Y dice que el desarrollo humano integral es la creación de bienes y servicios que garantizan la libertad de la persona humana. Porque Santo Tomás, estamos hablando de 1230 o 1250, decía, un mínimo de bienes materiales es necesario para la práctica de la virtud. Es decir, si no existen bienes materiales básicos al alcance de la población, nos extrañamos de que los jóvenes roben, asalten. Y además, motivado por los intereses mercantilistas que se transmiten por la televisión, que le muestra cómo tienen que robar, etc. Entonces, el desarrollo es una concepción integral, donde se coloca a la economía al servicio de las necesidades de la población y responder adicionalmente a la exigencia de una demanda para exportar productos. Pero tiene que responder primero a las necesidades
de la población para satisfacer sus exigencias básicas. Y desarrollo es crear condiciones materiales, culturales y espirituales en la sociedad, de tal manera que la sociedad comprende que lo que produce le permite satisfacer sus necesidades básicas, le permite reproducir el sistema económico que existe en ese momento, porque garantiza las inversiones por el sistema de ahorro que se va accionando. Es decir, hay una complejidad importante en la concepción de desarrollo. Por eso no podemos debatir todo a fondo esto, pero ya que la pregunta es tan exigente, mencionamos estos elementos con relación al desarrollo. Y en la política de desarrollo, si no hay educación, no existe desarrollo, primero. Segundo, si no existe participación de la ciudadanía, no existe desarrollo. Tercero, si no se accede a los bienes y servicios que produce la sociedad, no existe desarrollo, porque va a existir lo que hoy existe: acumulación y concentración de la riqueza por parte de una minoría que acumula riqueza, acumula poder para someter a la población, para someter a los países y garantizar tener siempre recursos que hoy ni siquiera ya se habla de materia prima, de insumos. Cuando tú estás apoderándote de ciertos conceptos, ellos te van a cambiar, como se dice. Cuando aprendí a responder a las preguntas que me hicieron, me crearon nuevas preguntas. De manera que, bueno, podemos abundar mucho más sobre esto, pero creo que es suficiente. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Res tiene la palabra. Ahí está. Solamente quisiera hacer una advertencia muy seria y muy constructiva. No vayamos, por favor, a pretender justificar bajo ningún punto de vista la violencia extrema, asaltos a mano armada, secuestros, crímenes por un celular, por la pobreza. Ahora, de que contribuye a la pobreza, justamente a ellos no discuto, pero pretender justificarlo. Eso es muy, muy serio, porque muchos de estos criminales que han cometido justamente crímenes también de lesa humanidad contra criaturas, robándole un celular, justifican que no tienen que comer. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. No vayamos a posturas extremas. Es muy cierto lo que dice Santo Tomás. Cuando se le cierran las puertas al pueblo y no tiene cómo justificar, no tiene cómo alcanzar los recursos mínimos necesarios para su subsistencia, apelar a la violencia. Pero otra clase de violencia, no crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que quiero advertirnos. Es preocupante porque escuché la vez pasada de unos reclusos decir: sí,